una palabra, una historia de la palabra de Dios que nada tiene que ver con nuestra actualidad, ¿no? Con las circunstancias que estamos viviendo, pero creo que tiene algunas cosas en común y esas son las cosas que hoy quiero compartirle a modo de reflexión, o de palabras. Yo le puse de título a esta reflexión Acorralados, Ujú. ¿no? Y, y esta palabra que yo les quiero compartir está en Segunda de Reyes, capítulo 6 versículo del 14 en adelante, hasta el 17. Yo les voy a ir compartiendo versículo por versículo. Voy a tratar de ser breve, pero lo que me llama la atención, dice el versículo 14 de Segunda de Reyes, capítulo 6, dice: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, ¿no? El rey sirio, con motivo de prender, de capturar, de detener al profeta Eliseo, manda un gran ejército para sitiar a Israel. Y dice la palabra de Dios que lo hace de noche con un gran ejército. De modo que Israel se encuentra de un momento a otro, sin darse cuenta, se encuentra sitiada por un ejército numeroso, el ejército de Samaria, y se encuentra totalmente acorralada. Y salvando las distancias y las diferencias y el contexto, eh, nosotros comenzamos un año 2020, no sé ustedes, no sé aquel que está escuchando, yo lo comencé con expectativas nuevas, un cambio de gobierno, esperando a ver qué es lo que el Señor tenía preparado para este año, y de repente eh, nos encontramos, cuando hablo de nos encontramos, hablo del mundo entero, se encontró totalmente acorralado eh, por un virus, una situación, incluso por una situación que creíamos nosotros de este lado del mundo que nunca viviríamos. Veíamos imágenes eh, ahí en los primeros meses del año, imágenes de, de Wuhan, donde no había nadie en la calle, y la famosa cuarentena que creíamos que nunca íbamos a vivir se instaló eh, rápidamente en nuestro país y en el mundo entero. Y, y eso quiero resaltar. En un momento nos encontramos acorralados por la pandemia, acorralados por la situación económica, acorralados por los problemas, acorralados por la incertidumbre, acorralados por el dolor. Y me llama la atención lo que dice el versículo 15, dice que se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Es decir, el criado de Eliseo, el siervo del profeta, le hace esta pregunta: ¿qué haremos? Y no le está preguntando qué haremos esperando una especie de plano de pasos a seguir para salir de esa terrible situación que ellos en ese momento estaban viviendo, estaban acorralados, sino que le está haciendo una pregunta retórica. En otras palabras, el siervo está diciendo: estamos en el horno, no hay salida de esta, no hay forma de salir. Esa es la pregunta del criado, ¿no? Yo creo que en este momento, en este tiempo tan complejo, cuando miramos la dificultad de este enemigo invisible que todos tenemos, el COVID-19, cuando vemos lo larga que se está haciendo la cuarentena, cuando miramos la economía y cuando intentamos visualizar un futuro inmediato, eh, yo creo que en este momento esa pregunta tiene cientos y miles de años, pero que en este momento muchos se la están haciendo. Es decir, muchos están pensando y están diciendo: ¿y ahora qué hacemos? Pero no esperando un plano, esperando cuáles son los pasos a seguir, sino diciendo: ¿y ahora qué hacemos? Ahora está todo perdido, ahora está todo mal, no hay manera de poder salir adelante, no hay manera de remontar. Y yo creo que es una pregunta que tal vez muchos nos estamos haciendo en este momento. Aún la gente que cree que es muy espiritual, yo creo que al menos la mayoría nos estamos haciendo esa pregunta. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo es que seguimos adelante? Y me encanta lo que dice el versículo 16. Yo me imagino al profeta viendo a su criado, a su siervo, con esta especie de desesperación, de angustia, de dolor. Y lo primero que él le dice en el versículo 16, él le dice: no tengas miedo. El miedo es una sensación de angustia, de tristeza,
que se provoca, que es provocada por la presencia de un peligro, que puede ser real o imaginario. En este caso, estamos frente a un peligro real, pero también hay miedos, hay cosas que nosotros nos imaginamos, que tal vez no pasarán, pero se instala esa angustia en nosotros por ese temor que tenemos de lo que puede llegar a pasar. Y esto es lo que yo quiero compartir a todo el que está escuchando, como decía vos, Pato, a la gente que tal vez forma parte del Ministerio de Impacto de Fe y a la gente que hoy está escuchando por primera vez y tiene temor y se siente acorralado, se siente acorralada, se siente con temor, siente esa pregunta hoy se hace más vigente que nunca. Quiero decirle de parte de Dios que no tenga miedo, que no tenga temor. Y es fácil decirlo en esta situación tan compleja. Es fácil que un profeta que tiene las líneas directas de Dios, el WhatsApp directo de Dios, diga estas palabras: no tengas temor. Es como lo dice el profeta, no tengas temor. Lo difícil es, y lo complejo es, en estas circunstancias tan adversas, realmente quitar el temor de nuestras vidas, quitar el miedo que muchas veces nos trae angustia, nos trae dolor, nos trae tristeza, nos trae desánimo, y todas las cosas que el miedo o el temor pueden llegar a desatar en nuestras vidas. Y el versículo 16 continúa diciendo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice el versículo 17, que oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Es increíble saber que más son los que están con nosotros que los que están en contra. Es increíble saber que más grande es el que está con nosotros que todo lo que pueda haber en contra de nosotros. El tema es que muchas veces el no ver nos impide tener la sensación de tranquilidad de que Dios sigue estando ahí. Cuando entendemos que no hay ejército, no hay cuarentena, no hay dificultad, no hay pandemia más grande que nuestro Dios, ahí dejamos de tener temor, ahí dejamos de tener ese miedo abrumador. Pero el hecho de no ver nos hace a nosotros tener ese temor más latente que nunca. Y yo quiero ir un poquito, no quiero extenderme mucho más, pero sí hay una palabra que me gusta, que está en Josué capítulo 4, los invito después a que cada uno lo pueda leer en su casa, pero habla, un poco resumiendo, habla de cuando el pueblo de Dios pasa por el río Jordán, y el Señor le pide a Josué que mande un líder de cada tribu, es decir, 12 líderes, que tomen una piedra del medio del río Jordán y que levanten un monumento conmemorativo para saber de que Dios había estado revelándose a través de un gran milagro en ese tiempo, como lo había hecho en todo ese tiempo y como lo hizo a lo largo de la historia y como aún hoy lo sigue haciendo. Y Dios le dice a Josué: este monumento es para que recuerden, y si alguno de sus hijos o sus nietos preguntan, es para que ustedes le demuestren que Dios es poderoso, que Dios es capaz de hacer miles de milagros, y que si los hizo en un pasado, los va a volver a hacer en el futuro, incluso en el presente en el cual estamos viviendo. Es por eso que no debemos de tener temor. Dice Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y para cerrar con esto, es un ejercicio que yo hago muchas veces. El Señor le manda a Josué a plantar un monumento para que la gente entienda de que Dios es un Dios de milagros y Dios lo va a seguir siendo siempre. Es un ejercicio que yo necesito hacer muchas veces cuando no veo ese ejército que está a mi favor, cuando el temor me gana, cuando me siento acorralado, cuando siento que no hay salida y me estoy preguntando qué hacer. Es cuando vuelvo a mirar las piedras del Jordán. Esto es una metáfora, pero espiritualmente a mí me sirve de mucho. ¿Y qué digo con esto? Que muchas veces necesitamos mirar para atrás y ver las piedras, ver el monumento, ver aquellos pequeños milagros que hemos recibido a lo largo de nuestras vidas. Yo no sé, ustedes seguramente se acordarán, yo soy malo para las fechas, pero sí recuerdo que a lo largo de mi vida he atravesado algunas crisis. Ahí por los 80 y tantos, en un momento lo que creíamos que en nuestro hogar era un arte culinario, que nuestras madres habían empezado a aprender a hacer cosas nuevas, tal vez alguno recordará
cuando de un momento a otro nuestras madres un día cocinaban milanesa de soja, otro día hacían hamburguesa de soja, otro día hacían café de soja, leche de soja, garrafa Sí. de soja. Y lo que pensábamos que era un arte culinario nuevo, eh, nosotros cuando éramos niños creíamos eso, pero cuando fuimos un poco más grandes nos dimos cuenta que fue una crisis que muchos pasamos. Tal vez el que está escuchando, alguno dice, no, yo no la tuve que pasar. Yo sí recuerdo, niño, que tuve que pasar ese momento de crisis, y lo pasamos. Por el año 92 o por ahí, recuerdo una charla en la escuela primaria cuando nos estaban comentando que una enfermedad llamada cólera estaba a punto de matarnos a todos. Y yo lo recuerdo de esa forma. Recuerdo que me fui de ese salón asustado creyendo que en días o semanas todos nos íbamos a morir, que teníamos que incluso hasta bañarnos con lavandina y que a pesar de cuidarnos no sabíamos qué iba a pasar, pero de todas formas esa crisis también la pasamos. En el año 2001 yo estaba recibiéndome en una fuerza de seguridad y cuando debió de ser uno de los más lindos momentos de mi vida, recuerdo que un presidente a fines del 2001 se estaba escapando en un helicóptero y Argentina era un lío, era un caos y todo fue un desastre. Incluso en ese mismo momento también pudimos salir de la crisis. El año 2016-2017 también pasamos una crisis con el gobierno anterior. Fueron años difíciles, duros, hay gente que tal vez le fue bien, pero seguramente que a muchos le fue mal. Y de una forma u otra también salimos de esa crisis, también la pasamos. Estamos pasando y atravesando una de las crisis más importantes de Sí. nuestras vidas, o más impactantes. ¿Y, ¿Y por qué digo esto? Porque hemos visto cientos de películas de gente que ha pasado hambre, que ha pasado por guerras, y nosotros la veíamos desde el otro lado. Hoy estamos pasando una crisis como esta, jalados, pero sin embargo, a pesar del temor, a pesar de las cosas que puedan surgir a nuestro alrededor, yo sé que también vamos a salir de esta, pero Amén. para eso necesitamos que Dios esté con nosotros, y para que Dios esté con nosotros necesitamos tener comunión con Él, porque sé que también vamos a salir adelante. Amén, pastor.